Bueno, y hablando de ramblas, de costas, estamos recibiendo a nuestra querida y admirada Marcia Collazo, habida cuenta de sus caminos por la historia, y nos habíamos quedado un par de semanas atrás en Maldonado y sus costas. Así que, Marcia, buen día, bienvenida, amiga. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, contentos de Sí, recibirte, contentos de hablar contigo. bueno, muchas gracias, lo mismo digo, y realmente yo había pensado, bueno, ¿qué hago? Seguiré hablando de Rocha y de Maldonado. Y dije, sí, por supuesto. Está muy Claro. mal que asociemos a Rocha y a Maldonado solo con el veraneo. ¿M? No deja de ser una de esas cosas que yo creo humildemente que los uruguayos tenemos que empezar a cambiar, que tienen que ver con el macrocefalismo de la capital. A ver, a ver. Claro, hay muchas cosas, Ale, que nos vuelven macrocefalistas y por lo tanto nos dificultan, nos impiden tener una, ¿cómo te voy a decir? Una verdadera, iba a decir unión, pero yo diría más bien armonía y coherencia entre todos los puntos del país, entre todos los habitantes del país. No solamente en cuanto a la integración, a la identidad, incluso a los derechos y a las garantías, al acceso, un montón de cosas que de alguna manera pasan por los derechos y las garantías. Pero, pero en general a conocernos y a vernos y a mirarnos y a decirnos cómo somos. Y eso no Entendido. existe en Uruguay. Yo fíjate que conozco mucho el interior, primero porque nací en Cerro Largo, aunque me fui muy joven, pero nací en Cerro Largo. Bueno, y además viví en Minas hasta los 17 años, ¿no? Pero después porque, bueno, cuando mi padre se volvió a Cerro Largo, yo le iba a visitar durante años y uno tiene contacto con la gente. Y Sí, todavía claro. después, este, a mí me tocó en algunos años dar clases en la Regional Norte de Salta, que era toda una aventura, porque a pesar de todo, bueno, son 6 horas, ¿no? 6 horas de viaje de ida, 6 horas de viaje de vuelta. Yo siempre digo, metele un poquito más y ya te vas a Europa en ese tiempo. Claro, pero es así. Tenés razón. Eh, Y bueno, no sé, hay muchas cosas, de repente un día estaría lindo para tratar ese tema. Nosotros, en general, los uruguayos, ya el solo nombre que le damos al interior ya lo dice todo. El interior viene a ser el cuartito de adentro, ¿viste? El cuartito de los trastos, algo así. Este, y entonces dije, no, Rocha y Maldonado se merecen mucho más que, no sé, una mera identificación con algo que en el fondo no deja de ser un poco frívolo, ¿no? Que Bien. es el turismo de verano. Un poco frívolo digo para ellos, no, para nosotros es bárbaro, es espléndido. No, pero a ver, pará, Marcia, porque, me encanta tanto conversar con vos porque me gusta, y yo sé que me vas a entender, me gusta reconocerme el, en matices y en diferencias con cosas que vos decís. Estamos bien, ¿no? Sí, por supuesto. Porque, pero solo para crecer los dos. A mí me viene bien porque soy un petizo, así que crecer siempre me viene bien. A ver, dos o tres cosas. También pienso que es un error creer. Arranco por esto último, pero mira que lo digo deliberadamente para molestar en el sentido republicano Sí, y lo que nos enseña Paz Ferreira de la discusión, ¿no es cierto? sí. A ver, también siento que puede ser un prejuicio y un lugar común de alguna manera creer que el turismo, la vacación y la playa es algo que solo hacemos los montevideanos. Es decir, yo he advertido en mi trayectoria como consumidor de playas y destinos turísticos un muy fuerte empuje. Yo no sé qué pasaba antes, no tenía tanta información, ni yo tampoco lo hacía tanto. Un muy fuerte empuje de compatriotas que van a la playa o a Colonia, lo que pasa es que yo en Colonia cuando voy también hago playa, y que descubro charlando, porque uno siempre charla con el de al lado, además teniendo gurises, eso se facilita, de que no son de Montevideo, son de distintos puntos de, como decís vos, el interior.
yo voy a Punta del Diablo seguido y voy antes en los últimos 2, 3 años fui antes del enero, es decir, fui como en el último tramo del diciembre, y me encontré, te diría, no sé si mayoritariamente con gente que no venía de la capital, venía de distintos lugares del interior y muchos de ellos no costeros de la propia Rocha. Primera cosa que quiero decir, un poco para relativizar el comentario, por lo menos lo que yo sentí ante tu estímulo. Segunda cosa, es cierto lo que vos decís que hay históricamente un mismo muy exacerbado o que hace que todo se mira desde la percepción y de la perspectiva montevideana y que eso en sí mismo es equivocado e injusto. Y si es equivocado y injusto, hay que cambiarlo. Pero también quiero decir, lo digo yo que soy hijo de mi mamá Rosa, que nació en San Gregorio de Polanco, y que ella se define, tenés una madre gaucha, me lo dijo toda la vida. Todas las Semanas Santas de turismo que yo recuerdo, siempre fuimos a las criollas y a las domas, porque a mi vieja siempre le encantó eso, y a las payadas, y así que, ¿verdad? Cero prejuicio, cero mala onda, cero. Lo que yo sí digo es que yo me he acostumbrado fundamentalmente en el último tiempo a escuchar personas, colectivos u organizaciones vinculadas al interior del país, a la producción agropecuaria, decir que yo por ser montevideano me levanto tarde mientras él madruga, que yo lo que como lo como porque él lo produce. Y si tengo algún pesito en el bolsillo es porque él genera la riqueza. Entonces, si alguien me dice, mirá que vos sos un vago, mirá que yo te doy la comida y mirá que yo te doy la riqueza a vos, me pregunto, pero entonces, ¿quién es el soberbio en la narración de los hechos? Y tiro con la última, Marcia. Hablar del interior como si fuera una única cosa, me parece que también es equivocado. Porque no es lo mismo Paysandú que Quebracho, no es lo mismo el litoral que la frontera seca, no es lo mismo Tacuarembó, su capital, o Paso de los Toros, que el pueblito último de Curtinas o de Achar, qué sé yo. También esas cosas me parece que merecen una mirada específica. Lo dije todo. Dijiste mucho. No, está Pero te juro que fue mérito tuyo de cómo arrancaste, y yo coincidiendo con lo que decís, pero me pareció que, no sé, el respeto que te tengo y la admiración que te tengo merecían esas precisiones desde mi perspectiva, ¿no? No, está muy bien. Lo que pasa es que, claro, para poder dialogar en torno a todo lo que pusiste arriba de la mesa, nos harían falta muchos programas. Un seminario. Un seminario, probablemente. Pero así muy por encima te diría que en todo caso esas expresiones de decir que los montevideanos somos vagos, esto o lo otro, bueno, habría que ver en qué contexto fueron dichas y por parte de quiénes, cuidado, porque yo sé que también existe toda una mitología en torno al menosprecio al pueblero, como se le llamaba antes, el pueblero, el cajetilla. Pero también que no creo que sea por ese lado que vos lo decís. Creo que los que hablaron diciendo que los montevideanos somos vagos, etcétera, etcétera, son indudablemente soberbios. Estoy totalmente de acuerdo. Que la soberbia habita en distintas latitudes. Pero no creo que porque sean del interior sean soberbios. Son soberbios porque se consideran a sí mismos, de alguna manera, los proveedores, los centros de poder. Inclusive me atrevería a decir, no sé por dónde, quién lo dijo ni nada, pero me atrevería a decir, se creen parte del pelotón de los Maya Oro. ¿Está? Y lo digo con plena responsabilidad por mis dichos. Y eso es muy malo. Eso es muy malo. Contigo que la soberbia no tiene latitud. No, para nada, por favor. Es más, la soberbia también campea a lo largo y a lo ancho de este país por la vía de los señores dueños de la tierra, de los latifundios, y eso ha sido así desde siempre, no de ahora, desde siempre. Pero yo lo que me refería era otra cosa, porque por más que vos ponele que vos tengas, tengas una estructura de latifundios tremenda, ¿no? Muy poderosa,
como la hubo siempre en este país, reitero, eso no quita que vos igual actúes en función de un macrocefalismo. Porque, Claro. por ejemplo, solo para quedarme con ese ejemplo, para no irme por las ramas, ¿verdad? Los grandes propietarios de la tierra, los grandes propietarios de la tierra en este país, cuando empieza a llegar la modernización, primero llega la oveja, allá por los años 60 del siglo XIX, después empiezan a llegar otros adelantos que tienen que ver, bueno, el mestizaje del ganado, sobre todo el mestizaje del ganado con ganado inglés, mestizaje de las pasturas, etcétera, etcétera. Adaptación en definitiva a las exigencias de los mercados internacionales, peso del animal, edad de límite del animal para ser vendido. Bueno, genial, todo muy lindo, el alambramiento de los campos, el código rural, ¿no? Bueno, todo lo que podíamos decir durante muchísimos días. Pero lo hacían desde la ciudad, no se instalaban en sus estancias a hacer todo eso, tenían capataces. Siempre existió el macrocefalismo, aún a la hora de dirigir los hilos de la producción. Se me dirá que mucha gente vivía en sus propiedades. Sí, pero no tanta, pero no tanta. Y por otra parte, bueno, imagínate, en un sistema de latifundio, ¿no? En el cual no se daba lugar a la pequeña y mediana propiedad, ni hablar de la pequeña, no existía prácticamente. Eso se agudizó con el alambramiento de los campos, porque había que pagar fortunas para alambrar un campo. Si vos no le pagabas a tu lindero hizo el alambrado, lo hizo él. ¿tá? Pero si vos no le pagabas la mitad, te llevaba a juicio. Entonces, ¿qué te quedaba? Venderle. Y así es que los latifundios se refuerzan a partir de la dictadura de Lorenzo Latorre en este país, 1876. Pero bueno, esa es otra cosa, ya me fui yo por las ramas. Está Claro, bien, tenemos derecho, porque como siempre le digo, y se lo digo a una profe, acá no seguimos un plan de estudio y no viene el inspector a ver si estamos cumpliendo el programa. por suerte, por suerte. Ese es uno de los grandes valores de estos espacios, Alejandro. Yo lo reivindico como tal. Pero bueno, en definitiva, lo que iba era que la mayor parte de la población de la campaña seguía siendo típicamente sometida, oprimida, sometida a un sistema en el cual no tenía los instrumentos porque no se le daban los instrumentos necesarios para poder levantar la cabeza sobre ese sistema que lo asfixiaba y lo oprimía, que no le daba ninguna posibilidad, que lejos de dársela, se las retació a partir de todo este proceso que estoy diciendo. Eso también signa el destino del interior del país. Por eso, vuelvo a repetir, hay un macrocefalismo que podríamos entrar a explorar un día sus raíces históricas, porque existen, están ahí, pero que tiene que ver con eso también, más allá de que el turismo de repente sí lo hace todo el mundo, ¿no? Pero viste que vos, como vos mismo lo dijiste, el interior no es un todo homogéneo, el interior tiene espacios, tiene regiones, todas muy distintas. Y las regiones del este las hemos ido asimilando en nuestro imaginario al turismo, al sol, a la playa, a la arena. Las dunas del Cabo Polonio en general nos representan eso, pero en realidad todo lo que acabo de referir pertenece o tiene una historia riquísima que es muy anterior a la propia fundación de Montevideo. Toda esa zona del este. Maldonado, una tierra de bucaneros, de contrabandistas, de ingleses que venían y buscaban puertos propicios. Y así es como descubren el puerto de Punta del Este y después el de Piriápolis, que por algo se llama Cerro de los Ingleses, ¿no? Claro. Pero no eran los únicos que venían los ingleses, era una tierra de cruces de caminos y cruces de gentes, hasta, bueno, los famosos bandeirantes de Brasil bajaban hasta aquí, a la zona del este, como digo, que era una zona de enormes vaquerías, las vaquerías del este, porque se fueron formando solas esas vaquerías al abrigo de ¿cómo te voy a decir? Al abrigo de las sierras, ¿verdad? Cuando quisieron acordar las personas que se dedicaban a esta explotación, porque básicamente era para sacar cueros y venderlos,
cuando descubren estas vaquerías del este, encuentran un tesoro. Estamos hablando de vacas que se escapan o migran, ¿no? Desde aquellas primeras que trajo Hernandarias. Y entonces acá vienen bandeirantes, acá vienen, bueno, en fin, personas que se dedican a este comercio desde todos los puntos, ¿no? Desde el norte, vienen los jesuitas, vienen los indios tapes. Es un cruce de caminos y de sangres. Vienen los ingleses, y vienen otros muchos, porque entre las cosas que yo tenía para irles contando yo creo que hay 3 temas principales que nos apasionan aquí en estas zonas del este, que son, además de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Los piratas, que los hubo, Sí. los hubo. Los naufragios, que hubo muchísimos, yo después les voy a mencionar los que son en realidad más importantes. Y los faros, fíjate qué interesante. Los faros son un tema en sí mismo, apasionante, y tenemos alguna historia, alguna anécdota, bueno, no voy a decir muy agradable, que habría que hacer una película, ¿viste? Habría que hacer por lo menos un corto. Cuando yo les cuente, estoy segura de que muchos van a decir, Marcia dijo que había que hacer un corto con esto. ¿Pero de qué estás hablando? Pará, no nos dejes así, la intriga. Estoy hablando de una historia real que ocurrió en uno de los faros del este. Una entre tantas. No es que sea de sangre precisamente, pero es muy inquietante y pero muy interesante. Así que si alguien me está escuchando que esté vinculado a la cinematografía en este país, bueno, ocurrió durante la época de Santos, y la persona en cuestión fue destinada a nuestra propia Siberia, porque nosotros tenemos nuestra Siberia, ¿sabes, Alejandro? Uh-huh. Era el Cabo Polonio. Claro. Así que lo dejo ahí, porque lo vamos a retomar. Bueno, O sea, Marcia, me encanta que lo dejes ahí, porque además tengo algo que decirte, no tenés por qué saberlo. Este fin de semana que pasó, estuve en el faro del Cabo Polonio. no, no lo puedo creer. Es increíble la conexión de tu relato, de tu columna y de lo que, bueno, hicimos mi familia y yo este fin de semana que acaba de pasar. Pero qué maravilla, qué Y divino además además. te quiero decir que ligamos mucho porque la temperatura fue agradable y por supuesto yo tengo un rito, lugar donde hay playa, yo me meto al agua y ya iba con toda la intención de hacerlo a pesar del frío, pero al final no hubo frío, hacía calor, o sea que el agua te llamaba naturalmente. Sí, ese es un fenómeno también, ¿sabes? En Sí, marzo sí, las aguas están más tibias. es cierto, también es cierto eso. Sí, 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 sí. Hermoso, hermoso todo. Muy Bueno, la interesante, muy verdad es interesante. que es una casualidad increíble. Bueno, no sé, usted dirá cómo No, andamos. pará, no quiero, mi querida amiga, despedirte sin que antes nos invites a tus cursos de historia nacional, el que va a ocurrir mañana, por ejemplo, a propósito del siglo XX, profesora Marcia Collazo, entre otros temas, dictadura militar, es decir, el militarismo, usted me corrige si le estoy errando a la definición, el civilismo de Herrera y Obres, el magnicidio y Diarte Borda, pero también las revoluciones blancas de Aparicio Saravia, el vallismo y la prosperidad en el comienzo del siglo, el primer tercio del siglo, podríamos decir, la crisis económica y la restauración democrática que nos lleva hasta pasada la mitad del siglo, el estancamiento económico y la marcha hacia la dictadura cívico-militar, es decir, en la segunda mitad del siglo e ingresando ya en los 70. Bueno, esta propuesta que nos hace en su curso de Historia Nacional la profe y escritora y columnista, felizmente, de este programa, Marcia Collazo, ocurre cada jueves de 18:30 a 20 horas, es vía Zoom, y quien quiera más información puede comunicarse a través del 098-819-306. 098-819-306. Me parece que... Y hay un otro curso más, sale también. Sí, Está el de los jueves,
es ese mismo que tú dijiste en ese horario, de 18:30 a 20. Pero también hay uno los martes para otro grupo, ¿verdad? Los martes de 19 a 20:30. Este tiene que ver, el de los martes, que nos propone Marcia, Y entre... bueno, es la primera parte, es la primera Claro, parte. es hasta la segunda, un poquito antes de la segunda mitad del siglo XIX hasta el arranque del siglo XX, ¿no? Exactamente, sí. Y Son ahí, todos temas muy interesantes. y ahí incluye la Guerra Grande, ¿no es cierto? Sí, Que sí, el sigue tema. dando explicaciones al hoy día, ¿no? No, por lo menos yo veo eso, ¿no? Cuando hay Sí, sí, acontecimientos que ocurren. sí, 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 por supuesto. Te diría que cada vez que doy la Guerra Grande, que además la damos muy en profundidad, ¿no? Porque nos damos ese lujo que tú decías antes. No tenemos inspectores, no tenemos nadie que nos venga a controlar, sí, que nos venga a decir que tenemos que avanzar en el programa, aunque dejemos cosas importantísimas para atrás. Bueno, acá no dejamos nada para atrás, nada que consideremos importante, y jugamos mucho con la historia, porque además nos metemos a veces en la vida de tal o cual personaje. Entonces nos tomamos un tiempito, por ejemplo, bueno, si hablamos de la Guerra Grande, ¿quién fue José Garibaldi? ¿Usted sabe quién fue José Garibaldi? Y ahí Claro, hacemos un pequeño corte, hablamos de la vida de él y de la vida de su gran amor, que fue Anita Garibaldi. Entonces, es un programa lindo, entretenido, libre, descontracturado, en donde además la idea es aprender y aprender lo más profundamente posible. quiero decirte a vos y quiero recordarle a los oyentes que además de esta información que estamos dando explícitamente acá, estoy colgando los links eh, de, con ambas informaciones en el chat, en nuestro canal YouTube, para que la gente tenga allí por escrito todo lo vinculado a lo que ocurre. Repito, los martes de 19 a 20:30 horas en el curso de Historia 1839-1900 y lo que ocurre los jueves de 18:30 a 20 horas en el curso de Historia Nacional instalado ya en el siglo XX que los dicta Marcia Collazo. Quien quiera más información, no me canso de decirlo, 098-819-306. ¿Está bien así? Perfecto. Bueno, Pará. muchas Y gracias. agrego, si alguien recién se suma y pueda tener la pereza de decir, ¿qué me voy a sumar ahora? Que me perdí. No te perdiste nada porque todas las clases están grabadas y apenas te inscribas, vas a recibir la clase grabada y la vas a poder repasar una y mil veces si querés, para cuando te sumes al curso en vivo, la clase sincrónica a través del Zoom, tener la misma información, los mismos datos y la misma experiencia por la que pasaron tus compañeros. Eso es cierto, y de hecho hay mucha gente que lo está haciendo, ¿sabes? Claro, 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 sí, Sí, sí. No, y además estás porque esta es haciendo. una ventaja, ayúdeme, profe, porque no siempre tenemos la posibilidad de tener una clase grabada, aunque hayamos participado en el vivo, y después para repasar, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fecha manejó? A ver este concepto que me quedó un Sí, tanto hay pila de Claro, gente que la pone en algún momento para, yo qué sé, mientras está, no sé, lavando los platos o haciendo cualquier otra tarea, pone la clase. Y te digo que qué desgracia no haber tenido antes este recurso, ¿eh? Porque mirá, imagínate, pero claro, imagínate tener clases grabadas de Carlos Real de Azúa, no, que, que, que se cumplieron el 14 o el 15 de marzo, cumplió este aniversario de su nacimiento. exacto, exacto. Bueno, Así que ya que las tenemos. exacto. Bueno, Marcia, querida, te abrazo, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos la semana entrante. Bueno, muchas gracias, buena semana.